El trueno afuera igualó el golpeteo en mi pecho. Lluvia azotaba contra las ventanas de la farmacia del centro, donde yo me había metido para escapar tanto del aguacero repentino como del hombre que yo estaba segura me había estado siguiendo por las pasadas 3 cuadras. Mis dedos temblaban mientras yo pretendía buscar entre medicamentos para el resfriado, robando miradas hacia la entrada donde cortinas de lluvia oscurecían la vista de la calle. Solo paranoia, yo susurré a mí misma, aunque el peso de los pasados 3 meses, aviso de desalojo, trabajo de camarera sin futuro y las crecientes facturas médicas de mi hija Emma, había dejado mis nervios en carne viva y expuestos. Maternidad soltera a los 25 no era lo que yo había planeado, especialmente no después de que Ryan vació nuestra cuenta compartida y desapareció en el momento en que el diagnóstico de Emma llegó. Las luces fluorescentes de la farmacia zumbaban arriba, arrojando a todos un palidez enfermiza que igualaba cómo yo me sentía por dentro. Mis zapatillas gastadas chirriaron contra el linóleo mientras yo me movía más adentro de la tienda, poniendo distancia entre mí y la puerta principal. El olor a antiséptico y muestras de perfume barato flotaba en el aire, haciendo que mi estómago vacío se contrajera. Fue entonces cuando yo lo vi de nuevo, la misma silueta de hombros anchos a través del cristal rayado por la lluvia de la puerta de la farmacia. Él vestía un abrigo oscuro, sus facciones indistintas excepto por su tamaño, y la inconfundible intención en su postura. Él estaba mirando la tienda, mirándome a mí. Mi corazón martillaba contra mis costillas. La parte lógica de mi cerebro dijo que no podía ser uno de los asociados de juego de Ryan. Ellos no perderían tiempo cazando a su ex por deudas de las que yo no sabía nada. Pero la lógica era un lujo que yo no podía permitirme. No con Emma esperando en el apartamento de mi vecina. No cuando yo tenía exactamente $27 para durar hasta la próxima paga. La campana sobre la puerta sonó, y yo me agaché detrás de una exhibición de vitaminas, mirando a través de los huecos entre las botellas. Pero no era mi acosador, solo una anciana sacudiendo la lluvia de su paraguas. Mi alivio fue efímero cuando la puerta se abrió de nuevo casi inmediatamente. Esta vez la energía en la tienda cambió. Yo lo sentí antes de ver nada, como una caída en la presión barométrica antes de una tormenta. Las luces fluorescentes parecieron atenuarse, o quizás era solo que ellas eran repentinamente inadecuadas contra la presencia que entró. Yo lo vislumbré en fragmentos, zapatos de cuero italiano, inmaculados a pesar del aguacero, un traje de carbón a medida debajo de un abrigo largo negro, hombros anchos que se estrechaban a una cintura esbelta. Yo no pude ver su rostro, pero yo registré la deferencia inmediata del guardia de seguridad que me había estado observando sospechosamente momentos antes. Detrás de él, como sombras dadas forma humana, 2 hombres en trajes oscuros entraron. Sus ojos escanearon la tienda con precisión mecánica, notando salidas, otros clientes, amenazas potenciales. Uno se colocó cerca de la puerta, el otro se dirigió a la esquina opuesta. Ninguno habló. Algo primal en mí reconoció el peligro. Esto no era la amenaza desesperada e impredecible de los asociados de Ryan. Esto era algo calculado, contenido e infinitamente más peligroso. Yo me encogí más detrás de la exhibición, tirando una botella de suplementos de calcio al suelo, con un estrépito que pareció resonar a través de la tienda repentinamente silenciosa. El sonido atrajo su atención. Por un breve y terrible momento, ojos oscuros se fijaron en los míos a la distancia, ojos tan negros que parecieron absorber la dura iluminación en lugar de reflejarla. Un rostro tallado en piedra, pómulos altos, una nariz recta,
labios apretados en una línea sombría. Él no podía tener más de 35, pero la autoridad irradiaba de él como calor. Él se giró, despidiéndome tan rápidamente como él me había notado, moviéndose hacia el mostrador de la farmacia en la parte trasera. Su voz, cuando él habló con el farmacéutico, era demasiado baja para oír, pero yo observé al hombre detrás del mostrador palidecer, asintiendo frenéticamente antes de desaparecer en la trastienda. Mi acosador fue olvidado. Esta nueva presencia llenó mis sentidos con señales de advertencia que yo no podía ignorar. Yo necesitaba irme. Ahora, yo abandoné mi cesta medio llena, dirigiéndome hacia la salida donde la lluvia continuaba azotando contra las puertas de cristal. El guardia junto a la puerta siguió mi movimiento con ojos fríos, pero no hizo ningún movimiento para detenerme. 3 pasos de la libertad, la puerta de la farmacia se abrió de golpe. El hombre que yo había estado evitando, con barba, ojos salvajes, con una cicatriz dentada a lo largo de su mandíbula, estaba en la entrada, goteando agua de su chaqueta de cuero. Su mirada me encontró instantáneamente. «Ahí estás, pequeña perra de Ryan», él gruñó, avanzando con propósito. «Es hora de pagar lo que él debe». El terror me invadió como agua helada. Los pocos clientes en la tienda se quedaron inmóviles, la anciana aferrando su bolso a su pecho, una joven madre tirando de su hijo detrás de ella. Nadie se movió para ayudar. Nadie nunca lo hizo. «Yo no tengo nada», yo dije, odiando el temblor en mi voz. «Ryan ha estado desaparecido por meses. Yo no sé dónde está». «No es mi problema», él dijo, metiendo la mano dentro de su chaqueta. El brillo del metal envió adrenalina a través de mis venas. Yo no pensé, solo reaccioné. Girando, yo me abalancé hacia la única fuente de protección que mis instintos podían identificar. Mis dedos se cerraron desesperadamente alrededor de un antebrazo sólido. Mi cuerpo automáticamente se inclinó detrás del dueño de ese brazo, el hombre del traje, a medida que de alguna manera, silenciosamente, se había materializado cerca del frente de la tienda. El tiempo se detuvo. El mundo se condensó en fragmentos sensoriales. La lana cara de su traje contra mi mejilla, un aroma a sándalo y algo más oscuro debajo, la quietud absoluta del cuerpo al que yo me aferraba. Debajo de mis dedos, yo sentí músculos como cables de acero, inmóviles pero vibrando con energía potencial. Lentamente, yo levanté mis ojos. El hombre cuyo brazo yo había agarrado me miró con una expresión de tan fría sorpresa que mi aliento se cortó. De cerca, sus facciones eran aún más llamativas, devastadoramente guapo de una manera severa, casi cruel. Una delgada cicatriz blanca trazaba su ceja derecha, desapareciendo en su línea de cabello. Su cabello negro estaba cortado corto y preciso, encaneciendo ligeramente en las sienes. Pero fueron sus ojos los que me atraparon, oscuros como obsidiana, inteligentes y completamente despiadados. Ellos me evaluaron en una fracción de segundo, como un depredador categorizando una presa potencial. Detrás de mí, yo oí los pasos de mi acosador flaquear. «Señor Castellano», él tartamudeó, su voz transformada de amenaza a terror en un instante. Yo no era Antonio. La única palabra del hombre al que yo me aferraba cortó el aire como una cuchilla. Su voz era profunda, acentuada con matices italianos que de alguna manera la hacían más amenazante. Él no se había movido, ni siquiera se había tensado. Sin embargo, la atmósfera chispeaba con intención letal. Yo intenté alejarme, repentinamente consciente de que yo me había lanzado de un peligro a algo mucho peor, pero su mano libre subió para rodear mi muñeca, manteniéndome en su lugar. Su tacto era suave pero inquebrantable. «Esta mujer»,
Él continuó, su mirada nunca dejando mi rostro incluso mientras él se dirigía a mi acosador. Ella es conocida por ti. Ella no es nadie. El hombre, Antonio, balbuceó. Solo la ex de un jugador que me debe dinero. Un malentendido. Yo iré. Tú la seguiste. No fue una pregunta. Yo no sabía que ella era. Yo no lo habría hecho si yo hubiera sabido que ella era tuya. Ella no es mía. Las palabras fueron suaves, contemplativas, en desacuerdo con la evaluación calculadora en sus ojos. Sin embargo, un escalofrío me recorrió. Miedo sí, pero algo más también, algo que yo me negaba a reconocer. Yo encontré mi voz al fin. Yo no soy de nadie, yo dije, intentando liberar mi muñeca. Y yo no conozco a ninguno de ustedes. Por favor, yo solo quiero irme a casa con mi hija. Algo parpadeó en esos ojos negros. Un destello de interés, rápidamente ocultado. Una hija, él repitió, como si probara la palabra. Su mirada me recorrió de nuevo, observando mis jeans gastados, el uniforme de camarera parcialmente visible debajo de mi impermeable barato, las sombras de agotamiento debajo de mis ojos. ¿Qué edad? La pregunta fue tan inesperada que yo respondí sin pensar. 6. Ella me está esperando. Por favor, 6. Él hizo eco. Su pulgar rozó mi punto de pulso tan ligeramente que podría haber sido involuntario. ¿Y su padre? Se fue, yo dije rotundamente. Algo peligroso pasó por sus facciones. Sin apartar la mirada de mí, él se dirigió a Antonio de nuevo. El hombre que te debe dinero. Su nombre. Ryan Dawson. Antonio respondió inmediatamente. Poco tiempo. Me debe 30,000. Ha estado esquivando por meses. La expresión del señor castellano no cambió, pero yo sentí una decisión tomándose detrás de esos ojos impenetrables. Considera la deuda transferida, él dijo. Serás compensado. Ahora vete. Antonio no dudó. Él retrocedió hacia la puerta, casi tropezando en su prisa. Por supuesto, señor castellano. Gracias, señor. Yo siento la... Si yo te veo cerca de esta mujer de nuevo, no quedará suficiente de ti para disculparte. El tono era conversacional, casi agradable, lo que hizo la amenaza aún más escalofriante. La puerta de la farmacia se cerró de golpe detrás de la figura de Antonio que se retiraba. Solo entonces Castellano soltó mi muñeca, aunque él no hizo ningún movimiento para alejarse. Tú deberías ser más cuidadosa con los hombres con los que te asocian, él dijo, su voz lo suficientemente baja para que solo yo pudiera oír. Yo no me asocié con él, yo protesté, y yo no pedí tu ayuda. Un fantasma de una sonrisa tocó sus labios. Se fue tan rápidamente que yo podría haberlo imaginado. No, tú me agarraste. La mayoría de la gente sabe mejor. El calor subió a mi rostro. Yo lo siento, yo estaba asustada. Yo debería irme. ¿Cuál es tu nombre? Él interrumpió. Yo dudé, cada instinto gritando que darle a este hombre cualquier información sobre mí sería un error. Pero él ya había intervenido con Antonio. Ya sabía sobre Emma. Sofía, yo dije finalmente. Sophia Reed. Sofía, él repitió, y de alguna manera el sonido de mi nombre en su boca se sintió como una posesión. Yo soy Dante Castellano. El nombre no significaba nada para mí, pero la forma en que él lo dijo, como si yo debería reconocerlo, como si todos deberían, me dijo todo lo que yo necesitaba saber. Quienquiera que fuera Dante Castellano, él estaba acostumbrado al poder, a ser temido. Gracias por su ayuda, señor Castellano. Yo dije cuidadosamente, dando un paso hacia atrás. Yo debería realmente ir a casa con mi hija. Él me estudió por otro largo momento. Uno de sus hombres se acercó, murmurando algo en su oído.
Castellano asintió una vez, sus ojos nunca dejando los míos. Mi chofer te llevará a casa. Él dijo, en un tono que no admitía discusión. Eso no es necesario. Está lloviendo, es tarde, y el hombre que acaba de irse podría tener amigos. Él interrumpió. El coche te llevará a casa. Antes de que yo pudiera protestar más, su mano se movió a la parte baja de mi espalda, guiándome hacia la puerta con una ligera presión que de alguna manera hizo imposible resistir. Afuera, un elegante Bentley negro estaba parado en la acera, una montaña de hombres sosteniendo un paraguas en posición de atención a su lado. Marco te llevará a casa con seguridad, Dante dijo, asintiendo hacia el conductor. ¿Y Sofía? Él hizo una pausa, sus ojos sosteniendo los míos una última vez. Hablaremos de nuevo pronto. No fue una pregunta, ni siquiera una sugerencia. Fue una certeza. Yo me estremecí, incapaz de decir si era por la lluvia fría o por la promesa en su voz. Mientras el conductor me abría la puerta del coche, yo miré hacia atrás a Dante Castellano, parado inmóvil en el umbral de la farmacia, observándome con esos ojos oscuros insondables. Yo no podría haber sabido entonces cuán proféticas serían sus palabras. No podría haber imaginado cuán completamente Dante Castellano se infiltraría en cada aspecto de mi existencia. No podría haber adivinado que el simple y desesperado acto de agarrar el brazo de un extraño pondría en marcha eventos que alterarían irreversiblemente el curso de mi vida y la de Emma. Todo lo que yo sabía mientras el lujoso coche se alejaba de la acera era que yo había escapado de un peligro solo para enredarme con algo infinitamente más poderoso. Y en algún lugar profundo dentro, debajo del miedo y la incertidumbre, una parte traicionera de mí se preguntó si yo acababa de conocer al hombre que podría salvarme o destruirme por completo. El Bentley se deslizó por las calles resbaladizas por la lluvia como un fantasma. El interior tan silencioso que yo podía oír mi propia respiración irregular. Las luces de la calle pasaban en manchas borrosas y acuosas, reflejándose en los asientos de cuero pulido que probablemente costaban más que 3 meses de mi alquiler. El conductor, Marco, no había pronunciado una palabra desde que me preguntó mi dirección, con una voz espesa con un acento que yo no podía ubicar. «Solo déjeme en la esquina», yo dije mientras nos acercábamos a mi vecindario, donde escaparates tapiados y luces de la calle parpadeantes marcaban la transición a una parte de la ciudad que hombres como Dante Castellano probablemente nunca vieron. La vergüenza ardía en mi pecho al pensar en este coche reluciente parado frente a mi edificio de apartamentos deteriorado. Los ojos de Marco se dirigieron a los míos en el espejo retrovisor. Las instrucciones del señor Castellano fueron claras. De puerta en puerta. Algo en su tono hizo que discutir más pareciera imprudente. Yo me hundí en el asiento, aferrando mi bolso gastado, preguntándome qué pensaría Emma de esta escena surrealista. Mi hija práctica y observadora, que ya entendía a los 6 que nosotras vivíamos diferente de los niños, cuyas madres llegaban a la escuela en coches como este. Nosotros nos detuvimos frente a mi edificio, y antes de que yo pudiera alcanzar la manija, Marco estaba afuera, paraguas desplegado, abriendo mi puerta. La lluvia repiqueteaba contra el toldo negro mientras él me escoltaba a la entrada. Yo busqué a tientas mis llaves, agudamente consciente de su imponente presencia detrás de mí. «Gracias», yo logré decir, una vez que la puerta estuvo abierta. Marco asintió, su expresión ilegible. El señor Castellano se pondrá en contacto. Él se dio la vuelta y regresó al coche, dejándome con un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la noche. La señora Patel del apartamento 3B estaba esperando con Emma, ambas acurrucadas en un sofá descolorido
rodeadas por los reconfortantes olores a cardamomo y jengibre que siempre impregnaban la casa de la anciana. Los ojos de mi hija se iluminaron cuando yo aparecí, sus delgados brazos extendiéndose hacia mí con alegría desenfrenada que hizo que mi corazón se encogiera. Mami, la señora Patel me dejó ayudar a hacer samosas. Los rizos oscuros de Emma rebotaron mientras ella saltaba. A pesar de las sombras debajo de sus ojos, una característica permanente desde su diagnóstico, su sonrisa aún podía iluminar los rincones más oscuros de mi mundo. Yo la abracé fuerte, inhalando su familiar aroma a champú de bebé y la medicina de cereza que ella tomaba diariamente. Eso suena increíble, cariño. Me guardaste una. Más tarde, después de acostar a Emma en nuestro apartamento de un dormitorio, donde ella tomaba el dormitorio y yo dormía en un sofá cama, yo me paré en la ventana de nuestra pequeña cocina, mirando hacia la calle. La lluvia había parado, pero los charcos reflejaban el resplandor de las luces de la calle, creando islas de iluminación en la oscuridad. Yo medio esperaba ver el Bentley todavía allí, o quizás otro coche con ventanas oscuras y ocupantes silenciosos. La calle permaneció vacía, sin embargo yo no podía quitarme la sensación de ser observada. No podía olvidar el peso de los ojos de Dante Castellano sobre mí, o la forma casual en que él había desestimado una deuda de $30,000 como si fuera calderilla. Hablaremos de nuevo pronto. El sueño me eludió esa noche, mi mente reproduciendo los eventos de la farmacia en bucles fragmentados. Yo había crecido en vecindarios donde aprendes a reconocer el poder y el peligro, a evitar ciertas cuadras, ciertas personas. Pero Castellano era algo completamente diferente. Su poder no era ruidoso o ostentoso. Corría profundo y silencioso como un río subterráneo, llevando consigo la certeza absoluta de que cualquier cosa en su camino podría ser barrida sin dejar rastro. La mañana llegó demasiado rápido. Yo hice nuestra rutina, medicamentos de Emma, desayuno, el cuidadoso arreglo de sus rizos oscuros en pulcras coletas, antes de llevarla a la escuela. El cielo se había despejado durante la noche, dejando atrás un día de otoño fresco que se sentía demasiado brillante después de las sombras de la noche anterior. «Estás callada hoy, mami», Emma observó, mientras su pequeña mano aferraba la mía. Su percepción siempre había sido asombrosa, como si su enfermedad le hubiera concedido un sexto sentido para las corrientes emocionales a su alrededor. Yo forcé una sonrisa. «Solo cansada, cariño, pensando en el trabajo». Sus ojos marrones solemnes me estudiaron con una sabiduría más allá de sus años. «¿Es por el dinero para mi medicina?» Yo te oí hablar con el doctor Michaels. Mi corazón se contrajo dolorosamente. 6 años. Y ya ella se preocupaba por cosas que ningún niño debería entender. «No te preocupes por eso. Ese es mi trabajo. No el tuyo, ¿vale? Tu trabajo es ser la niña más inteligente de la clase de la señorita Wilson». Eso me ganó una sonrisa genuina mientras nosotros llegábamos a las puertas de la escuela. Yo besé la parte superior de su cabeza, inhalando su aroma una vez más. «Te amo, Em. Que tengas un gran día». «Te amo más», ella respondió, «nuestro ritual diario», antes de saltar hacia la entrada donde otros niños se reunían. Yo estaba a mitad de camino del restaurante donde yo trabajaba el turno de la mañana cuando yo lo noté, un elegante coche negro moviéndose lentamente por la acera a mi lado. No el Bentley de anoche, pero similar. Caro, fuera de lugar en este vecindario. Mis pasos vacilaron mientras la ventanilla trasera bajaba con un suave zumbido electrónico. «Señorita Reed». La voz de Dante Castellano se escuchó fácilmente en la acera, aunque él habló en voz baja. Un momento de su tiempo. No fue una solicitud. Yo miré mi reloj.
20 minutos hasta que mi turno empezara. Una caminata de 15 minutos de distancia. Yo llegaré tarde al trabajo. Eso ha sido abordado. Un escalofrío me recorrió. ¿Qué significa eso? En lugar de responder, él abrió la puerta del coche. Por favor. Yo dudé, cada instinto advirtiéndome que no me subiera a un coche con este hombre. Pero la curiosidad en algo más, algo que yo no quería examinar demasiado de cerca, me impulsó hacia adelante. El interior era fresco y oscuro, perfumado con cuero y esa misma fragancia de sándalo que yo había notado antes. Castellano se sentó con elegancia casual, un brazo estirado a lo largo del respaldo del asiento. A la luz del día él era aún más imponente, sus facciones más afiladas, la autoridad en su porte inconfundible. Él vestía otro traje inmaculado, este azul marino, con una corbata plateada que atrapaba la luz cuando él se movía. «Usted se ve cansada, Sofía», él dijo, sus ojos oscuros evaluándome con inquietante intensidad. «Yo no dormí bien», yo respondí, luego lamenté la admisión. Se sintió demasiado íntimo de alguna manera. Él asintió como si esto confirmara algo. Comprensible, después de su encuentro de ayer. El coche se alejó suavemente de la acera. Yo me tensé. «¿A dónde vamos?» Yo le dije que tengo trabajo. Como yo dije, ha sido abordado. Su gerente recibió una llamada explicando que usted llegaría tarde. Una pausa, deliberada y pesada con implicación. De hecho, usted ya no trabaja en el restaurante. La ira me invadió, quemando algo de mi miedo. ¿Usted me hizo despedir? ¿Cómo se atreve? No, él interrumpió su tono calmado. Yo lo compré. Las palabras quedaron suspendidas en el espacio entre nosotros, tan absurdas que yo estaba segura de haber escuchado mal. ¿Usted qué? El establecimiento donde usted trabajaba. Yo lo adquirí esta mañana. Él declaró esto tan casualmente como alguien podría mencionar comprar un café. Pareció la solución más eficiente. ¿Solución a qué? Yo exigí, mi voz subiendo a pesar de mis mejores esfuerzos por mantener la compostura. No hay ningún problema que necesitara solución, especialmente no por usted. Yo ni siquiera lo conozco. Sus labios se curvaron en el fantasma de una sonrisa. Una situación que yo estoy rectificando actualmente. El coche giró hacia una avenida arbolada en una parte de la ciudad que yo rara vez visitaba, donde las boutiques exhibían ropa sin etiquetas de precio y los restaurantes tenían listas de espera de un mes. Mi confusión se profundizó. ¿Por qué? Yo pregunté finalmente. ¿Por qué compraría usted un restaurante? ¿Por qué está haciendo todo esto? Castellanos me estudió por un largo momento, su expresión ilegible. Usted me intriga, Sofía Reed. ¿Porque yo le agarré el brazo? ¿Porque yo tengo una hija? No hay nada intrigante en mí. Yo solo estoy tratando de sobrevivir. Precisamente, él dijo suavemente. La mayoría de la gente que me encuentra está buscando algo o tiene miedo. Usted tenía miedo, sí, pero no de mí. No inicialmente. Y usted no pidió nada, incluso cuando la oportunidad se presentó. Yo fruncí el ceño. ¿Qué oportunidad? La deuda, $30,000 que ahora técnicamente se me deben a mí. Él me observó cuidadosamente. Usted no me pidió que la perdonara. No es mi deuda, yo dije automáticamente. Es de Ryan, el padre de su hija. Yo asentí, sin estar segura de por qué estábamos discutiendo esto. El hombre que las abandonó a ambas cuando ella enfermó. El hielo inundó mis venas. ¿Cómo sabe usted eso? Castellano hizo un gesto despectivo. La información es una mercancía con la que yo comercio, Sofía. Hay muy poco que yo no pueda descubrir si yo lo deseo. El coche disminuyó la velocidad, deteniéndose junto a un reluciente edificio de cristal. A través de las ventanas,
Yo vislumbré un vestíbulo de mármol con una fuente en su centro. ¿Por qué estoy aquí? Yo pregunté, mientras un aparcacoches abría la puerta. Desayuno. Castellano respondió simplemente, siguiéndome fuera del coche. Yo encuentro que las conversaciones fluyen más naturalmente con comida. El restaurante en el último piso del edificio ofrecía una vista panorámica de la ciudad que habría sido impresionante bajo otras circunstancias. El maître nos saludó con una deferencia que rayaba en el miedo, llevándonos a una mesa apartada junto a las ventanas sin ser preguntado. No aparecieron menús, los platos simplemente se materializaron. Delicados pasteles, fruta fresca, café humeante en tazas de porcelana. A través de todo, Castellano me observó con esos ojos oscuros penetrantes, haciéndome preguntas sobre mi vida que parecían tanto inocuas como invasivamente personales. ¿Dónde había crecido yo? En hogares de acogida, rebotando entre casas después de que mis padres murieron en un accidente de coche cuando yo tenía 4. ¿Cómo había conocido a Ryan? Universidad comunitaria, donde yo había estado estudiando enfermería antes de abandonar, cuando yo quedé embarazada. ¿Cuál era el diagnóstico de Emma? Un trastorno sanguíneo raro que requería tratamientos y medicamentos caros. Tratamientos que usted apenas puede permitirse, él notó, después de que yo renuentemente expliqué nuestra situación financiera. Nos arreglamos, yo dije rígidamente, aunque la mentira era transparente. La verdad, que yo estaba a un cheque de distancia del desastre, que yo había estado racionando los medicamentos no críticos de Emma para que duraran más, se sentía demasiado cruda para exponer. Y su padre no proporciona ningún apoyo. Yo reí amargamente. La idea de apoyo de Ryan era vaciar nuestra cuenta bancaria el día después de su diagnóstico. La última vez que supe, él estaba en Las Vegas. La expresión de Castellano se oscureció. Un hombre que abandona a su hijo pierde el derecho a ser llamado padre. Algo en su tono me hizo mirarlo más de cerca. Usted suena como si hablara por experiencia. Una sombra cruzó sus facciones. Mi padre estuvo presente, pero no de maneras que importaran. Él cambió de tema abruptamente. Los gastos médicos de Emma serán cubiertos de ahora en adelante. Yo me congelé, taza de café a mitad de camino de mis labios. Perdone, sus tratamientos, medicamentos, cualquier especialista requerido, todo arreglado. No, yo dije firmemente, dejando mi taza con un clic agudo. Absolutamente no. Sus cejas se levantaron ligeramente, un hombre no acostumbrado a la negativa. ¿Usted rechazaría ayuda para su hija por orgullo? No orgullo, supervivencia. Yo lo miré directamente. Nada viene sin un precio, señor Castellano. Especialmente no de hombres como usted. Hombres como yo, él repitió, inclinándose ligeramente hacia adelante. ¿Y qué clase de hombre cree usted que soy yo, Sofía? La pregunta quedó suspendida entre nosotros, peligrosa y cargada. Yo sabía, por supuesto, la forma en que Antonio había reaccionado, la deferencia de todos a su alrededor, la exhibición casual de riqueza y poder. Todo apuntaba a una conclusión, pero decirlo en voz alta se sentía como cruzar una línea de la que yo no podía retroceder. La clase que compra restaurantes por capricho, yo dije en su lugar. La clase que hace seguir a la gente. La clase que inspira miedo con solo una mirada. Yo tomé una respiración profunda. La clase que espera algo a cambio de su generosidad, un destello de algo, diversión quizás, o respeto a regañadientes. Pasó por sus ojos. Usted asume que yo quiero algo de usted, ¿no? Sí, él admitió, su franqueza sorprendiéndome. Pero quizás no lo que usted imagina.
Antes de que yo pudiera preguntar qué quería decir, su teléfono vibró. Él lo revisó con un ligero ceño fruncido, luego lo guardó en su bolsillo. Desafortunadamente, llamadas de negocios. Continuaremos esta conversación en otro momento. Alivio y algo parecido a decepción se mezclaron en mi pecho mientras él pedía la cuenta, que nunca llegó, noté yo. Afuera, su coche esperaba, Marco materializándose de algún lugar para abrir la puerta. El coche la llevará a donde usted desee ir, Castellano dijo. Yo puedo tomar el autobús. Yo respondí automáticamente. Una sonrisa tocó sus labios, la primera genuina que yo había visto. Obstinada, él murmuró, casi para sí mismo. Muy bien, pero primero, él metió la mano en su chaqueta y sacó un sobre, extendiéndomelo. Para las necesidades inmediatas de Emma, yo miré el sobre sin tomarlo. Yo le dije, considérenlo un adelanto. Él interrumpió. ¿En su nuevo puesto? ¿Mi qué? Su nuevo empleo. Ya que usted ya no trabaja en el restaurante, yo he arreglado algo más adecuado. Mi asistente se pondrá en contacto con usted con los detalles. Él presionó el sobre en mis manos renuentes. Esta conversación no ha terminado, Sofía. Apenas ha comenzado. Él se dio la vuelta y se alejó, sus movimientos gráciles y controlados. Justo antes de entrar al edificio, él se detuvo, mirándome por encima de su hombro. Cuide a su hija. Yo la veré pronto. No fue hasta que yo estuve en el autobús aferrando el sobre que finalmente lo abrí. Dentro había más efectivo del que yo jamás había tenido a la vez, suficiente para cubrir los medicamentos de Emma por meses, para pagar el alquiler atrasado, para respirar un poco más tranquila. Y debajo del dinero, una tarjeta de presentación con solo un nombre y un número de teléfono. Dante Castellano, un hombre que había, en el espacio de 24 horas, se había insinuado en mi vida con aterradora eficiencia. Un hombre del que yo debería huir tan rápido y lejos como fuera posible. En cambio, yo deslicé la tarjeta en mi cartera, el peso de ella quemando en mis dedos como una promesa o una amenaza. Pasaron 3 días sin noticias de Dante Castellano. 3 días de saltar a las sombras, de escanear cada coche oscuro que pasaba, de esperar que esa voz profunda se materializara detrás de mí en cualquier momento. 3 días en los que yo me dije a mí misma que yo estaba aliviada por su ausencia, incluso mientras yo me encontraba buscándolo en calles abarrotadas. La llamada prometida sobre mi nuevo puesto llegó el jueves por la mañana, justo después de que yo había llevado a Emma a la escuela. Una mujer con una voz cortante y eficiente se identificó como Catherine Hayes, asistente ejecutiva del señor Castellano. Él ha arreglado un puesto para usted en el Hospital Infantil Mercy. Ella me informó como si esto fuera lo más común del mundo. En el departamento de administración, las horas coinciden con el horario escolar de su hija. Usted comenzará el lunes. Yo me quedé congelada en la acera, mi mano libre agarrando un poste de luz para apoyarme. Yo no entiendo. Yo no estoy cualificada para administración de hospital. Yo nunca terminé mi carrera de enfermería. El señor Castellano cree lo contrario. Su tono no admitía discusión. Un coche la recogerá el lunes por la mañana a las 7:30. Se espera vestimenta de negocios. Ella colgó antes de que yo pudiera responder. Yo miré mi teléfono, dividida entre la indignación por este arrogante arreglo de mi vida y un traicionero destello de esperanza. El Hospital Infantil Mercy era el principal hospital pediátrico de la ciudad, donde Emma veía a sus especialistas, donde los tratamientos que ella necesitaba eran administrados por médicos cuyas listas de espera se extendían por meses. Y ahora, de alguna manera, yo estaría trabajando allí,
porque Dante Castellano había decidido que así fuera. El fin de semana pasó en un torbellino de preparación, usando parte del dinero del sobre para comprar ropa de negocios de segunda mano, arreglando cuidado después de la escuela para Emma con la señora Patel, luchando contra la voz en mi cabeza, que advertía que yo estaba pisando un camino del que yo no podía salir fácilmente. El lunes por la mañana llegó con un frío otoñal cristalino. Yo me vestí cuidadosamente con una falda lápiz azul marino y una blusa crema, aplicando maquillaje con más atención de la que yo había tenido en años. Emma observó con ojos curiosos mientras yo recogía mi cabello oscuro en un moño pulcro. «Te ves bonita, mami», ella dijo, posada en el borde de la bañera en su uniforme escolar, una concesión que yo había hecho para darle una cosa normal a pesar de nuestras luchas financieras, como cuando tú ibas a la escuela de enfermería. Yo sonreí, aunque mi estómago se revolvía de nervios. «Gracias, cariño. ¿Estás emocionada por tu cita de juegos con Lily después de la escuela?» Ella asintió, su pequeño rostro iluminándose. «¿Estarás en casa para cenar?» «Absolutamente». Yo me arrodillé a su altura, enderezando su cuello. «Nada va a cambiar eso, ¿vale? Este nuevo trabajo solo significa que no tendremos que preocuparnos tanto por el dinero. Y yo estaré trabajando en el mismo hospital donde el doctor Michaels te cuida». Su sonrisa vaciló ligeramente. «¿Todavía tendré que recibir los tratamientos con agujas?» Mi corazón se contrajo. «Sí, cariño, pero están ayudando, ¿recuerdas? Por eso te has estado sintiendo más fuerte últimamente». Yo forcé alegría en mi voz. «Ahora vamos a desayunar antes de que llegue el coche. ¿Un coche como el grande negro de la semana pasada?» Yo me quedé quieta. «¿Tú viste eso?» Emma asintió. «Desde la ventana. La señora Patel dijo que era el coche de una persona rica». Ella inclinó su cabeza, estudiándome con esos ojos perspicaces. «¿Es el coche de tu nuevo jefe?» Yo dudé, sin saber cómo explicar el papel de Dante Castellano en nuestras vidas, un papel que yo misma no entendía completamente. «Algo así», yo dije finalmente. «Vamos, hora de cereal». El coche que llegó precisamente a las 7:30 no era el Bentley, sino un sedán de lujo más discreto con ventanas tintadas. El conductor no era Marco, sino un hombre de constitución similar que se presentó solo como Vince. Él nos abrió las puertas con precisión militar, sus ojos escaneando constantemente nuestro entorno. Después de dejar a Emma en la escuela, nos dirigimos hacia las relucientes torres del distrito médico. Mi ansiedad aumentaba con cada cuadra que pasaba. Las preguntas se agolpaban en mi mente. ¿Qué implicaría exactamente este trabajo? ¿Cuánto esperaba Dante Castellano a cambio? ¿Y por qué? ¿Por qué me había elegido a mí para este extraño interés? El ala administrativa del hospital era un laberinto de pasillos pulidos y oficinas con paredes de cristal. Fui entregada a recursos humanos, donde una mujer de aspecto nervioso procesó mi papeleo con una velocidad inusual. Nadie cuestionó mis cualificaciones o experiencia. Mi título, asistente administrativa del director de servicios pediátricos, apareció en mi nueva credencial de identificación como si yo lo hubiera ganado por canales convencionales, en lugar del inexplicable capricho de un hombre que yo estaba cada vez más segura de que dirigía un imperio criminal. Para el mediodía yo estaba instalada en un escritorio fuera de la oficina de la doctora Eleanor Chen, la formidable directora que me había recibido con una curiosidad apenas disimulada. «Sus referencias son impresionantes», ella había comentado, aunque yo sabía que no había proporcionado ninguna. «Y por supuesto, cualquier amigo de la Fundación Castellano es bienvenido aquí». La Fundación Castellano. Durante toda la mañana yo había oído el nombre mencionado con una mezcla de respeto y cautela. Aparentemente ellos eran grandes donantes del hospital,
particularmente de los departamentos de oncología y hematología pediátrica, donde Emma recibía sus tratamientos. La coincidencia era demasiado precisa para ser accidental, otra pieza en el rompecabezas del interés de Dante Castellano que yo no podía encajar del todo. Mi nuevo trabajo era exigente pero sencillo. Gestionar el calendario de la doctora Chen, coordinar con los jefes de departamento, procesar papeleo para casos especiales. Yo me adapté a él con sorprendente facilidad, agradecida por un trabajo que comprometía mi mente en lugar de desgastar mi cuerpo como los turnos interminables en el restaurante. Durante mi descanso para almorzar, yo no pude resistir la tentación de bajar al departamento de hematología, donde yo me presenté a las enfermeras que habían estado cuidando a Emma estos pasados meses difíciles. Sus actitudes cambiaron notablemente cuando ellas vieron mi credencial formándose conexiones detrás de sus ojos. Así que, usted está trabajando con la doctora Chen ahora, dijo la enfermera Rivera, quien siempre había sido amable con Emma durante sus tratamientos. Eso es un gran paso adelante del restaurante. Yo tragué. ¿Usted sabía que yo trabajaba allí? Ella sonrió suavemente. Usted venía directamente del turno a veces. Todavía llevando el uniforme debajo de su abrigo, ella dudó. Yo me alegro de que las cosas estén mejorando para usted y Emma. Ella es una niña especial. Sí, ella lo es. Yo estuve de acuerdo, mi garganta apretada. En realidad, yo quería preguntar sobre su próximo tratamiento. La situación del seguro ha cambiado y yo quiero asegurarme de que todo esté cubierto. Oh, todo eso está arreglado. La enfermera Rivera interrumpió, sus ojos abriéndose ligeramente. ¿No le dijeron? Emma ha sido trasladada al programa castellano. Cobertura completa, tratamientos experimentales si son necesarios, atención de enfermería a domicilio, todo. El suelo pareció inclinarse debajo de mis pies. ¿Cuándo pasó esto? El papeleo llegó la semana pasada. Ella frunció el ceño ante mi expresión. ¿Hay algo mal? Es el mejor programa de atención en el hospital, reservado para casos especiales con necesidades significativas. La mayoría de las familias esperan meses solo para ser consideradas. Yo forcé una sonrisa. No, no hay nada mal. Es una noticia maravillosa. Yo solo no lo esperaba tan pronto. Para las 5 en punto, mi cabeza daba vueltas con las implicaciones de todo lo que yo había aprendido. La Fundación Castellano no era solo un donante. Ejercía una enorme influencia en todo el hospital, financiando investigación de vanguardia y programas de tratamiento, incluyendo el que Emma había sido misteriosamente inscrita. Dante Castellano no solo me había encontrado un trabajo, él me había colocado en la posición exacta para monitorear el cuidado de mi hija, mientras simultáneamente elevaba nuestro estatus financiero y social. La precisión calculada de ello era tan impresionante como inquietante. Mientras yo empacaba mi escritorio, preparándome para irme después de mi primer día, un mensaje de texto apareció en mi teléfono de un número desconocido. Coche esperando abajo. DC. Mi pulso se aceleró. Yo había arreglado recoger a Emma de su cita de juegos para empezar a establecer nuestra nueva rutina. Dudando solo brevemente, yo respondí, «Ya tengo planes para recoger a mi hija». La respuesta llegó inmediatamente. «Ella ha sido atendida. Necesitamos hablar». El hielo inundó mis venas. Yo llamé a la señora Patel con dedos temblorosos. El alivio me invadió cuando ella confirmó que Emma todavía estaba allí, felizmente jugando con su amiga. «Toma el coche», ella aconsejó cuando yo le expliqué la situación. «Emma puede quedarse a cenar. Mi nieto me recogerá más tarde. Podemos llevarla a casa». El viaje en ascensor a la planta baja se sintió como un descenso a otro mundo.
Yo había pasado el día jugando a la normalidad, pretendiendo que mi nuevo puesto había sido ganado a través de canales convencionales. Ahora la realidad se reafirmaba en la forma de un elegante Bentley negro parado en la acera. Marco abrió la puerta sin decir una palabra. Dentro, Dante Castellano estaba sentado exactamente como yo lo recordaba. Elegante, imponente, irradiando autoridad tranquila. Hoy él vestía un traje de carbón, con una corbata burdeos oscuro, un reloj de platino brillando en su muñeca. Sus ojos oscuros me evaluaron con esa misma intensidad inquietante. Usted se ve bien en su nuevo papel, él observó, mientras el coche se alejaba suavemente de la acera. Yo ignoré el cumplido. Usted inscribió a mi hija en un programa de tratamiento especial sin decírmelo. Sí, ninguna disculpa, ninguna justificación, solo un reconocimiento tranquilo. ¿Por qué? Porque ella lo necesita. Él me estudió con esos ojos penetrantes. ¿Está usted disgustada con la atención que ella recibirá? Ese no es el punto, yo dije, luchando por articular mis emociones enredadas. Usted está orquestando nuestras vidas, moviéndonos como piezas en un tablero de ajedrez. Yo no entiendo por qué. ¿No lo hace? Su voz era suave, casi íntima en el interior silencioso del coche. Yo creo que usted sí, Sofía. El calor subió por mi cuello, instalándose en mis mejillas. Si esto es sobre si usted espera que yo no pude terminar. La implicación flotando pesadamente entre nosotros. Un destello de algo. Ira. Decepción cruzó sus facciones. Si yo quisiera una amante, Sofía, hay formas más sencillas de adquirir una. La declaración directa me hizo estremecer. Entonces, ¿qué quiere usted de mí? En lugar de responder, él asintió hacia la ventana. Nosotros habíamos entrado en un distrito residencial exclusivo donde fincas cerradas estaban apartadas de calles arboladas. El coche disminuyó la velocidad, girando en un camino curvo que conducía a una imponente mansión de piedra. ¿Dónde estamos?, yo pregunté, la tensión enroscándose en mi estómago. Mi casa. Castellano respondió, mientras Marco abría la puerta del coche. Yo pensé que un cambio de escenario podría facilitar nuestra conversación. Cada instinto me advirtió en contra de seguir a este hombre a su dominio privado. Sin embargo, yo me encontré moviéndome junto a él, subiendo los escalones de mármol, a una entrada altísima donde arte inestimable adornaba las paredes y una araña proyectaba luz prismática sobre los suelos pulidos. Una ama de llaves se materializó, tomando el abrigo de Castellano. Dos hombres en trajes oscuros, seguridad, obviamente, estaban a distancias discretas, sus ojos siguiendo nuestro movimiento, mientras Castellano me guiaba por la casa a una terraza con vistas a jardines impecables. El aire de otoño tenía un frío, pero lámparas de calor crearon una burbuja de calidez donde una mesa había sido puesta con vino y una variedad de aperitivos elegantes. Por favor, él hizo un gesto hacia una silla, la cual él sostuvo para mí con cortesía de antaño. Yo me senté, hiperconsciente de su proximidad mientras él tomaba el asiento frente a mí. Esto es innecesario, yo dije, señalando el elaborado entorno. Quizás, él concedió, sirviendo vino rubí en copas de cristal, pero yo encuentro que la comodidad facilita la honestidad. ¿Es eso lo que usted quiere de mí? ¿Honestidad? Sus ojos oscuros se fijaron en los míos, entre otras cosas. Yo tomé un sorbo fortalecedor de vino, su rica complejidad floreciendo en mi lengua. Entonces sea honesto conmigo. ¿Quién es usted, realmente? ¿Qué hace? Una sonrisa tocó sus labios. Yo soy un empresario con diversos intereses comerciales. Importación, exportación, bienes raíces, capital privado.
¿Y la otra parte? Yo presioné. La parte que hizo que Antonio pareciera que podría mojarse en esa farmacia. La sonrisa de Castellano se profundizó, la apreciación de un depredador por una presa digna. Yo tengo cierta reputación en esta ciudad. Mi familia ha operado aquí por 3 generaciones. Él sorbió su vino. Algunas de nuestras empresas pasadas existieron en áreas grises de la legalidad. Estos días la mayor parte de mi negocio es legítimo. ¿La mayor parte? Yo hice eco. Él inclinó su cabeza, ni confirmando ni negando. ¿Eso la asusta? Sí, yo admití, pero no tanto como debería. Algo se oscureció en su mirada. Un hambre que me envió un escalofrío por la espalda. Su honestidad es refrescante, Sofía. La mayoría de la gente mentiría o intentaría congraciarse. Yo no tengo ese lujo, yo dije simplemente. Yo tengo una hija que depende de mí. Yo no puedo permitirme juegos o pretensiones. Emma, él murmuró, usted no ha preguntado cómo ella influye en todo esto. Mis manos se apretaron alrededor de la copa de vino. Yo asumí que ella era un medio de presión, una forma de asegurar mi cooperación con lo que sea esto. La ira cruzó su rostro, genuina y sorprendente en su intensidad. Yo nunca usaría a un niño de esa manera, especialmente no a uno que está enfermo. La vehemencia en su tono me hizo dudar. Entonces, ¿por qué ayudarla? ¿Por qué ayudarnos? Castellano permaneció en silencio por un largo momento, su mirada dirigiéndose a los jardines que se oscurecían. Cuando él habló de nuevo, su voz llevaba un trasfondo que yo no había oído antes, algo crudo y personal. Hace 6 años, mi hermana murió del mismo trastorno sanguíneo que aflige a su hija. La revelación me golpeó como un golpe físico. Yo lo siento. Yo no sabía, pocos lo saben. Su expresión era distante, perdida en la memoria. Adriana fue diagnosticada a los 7. Ella luchó por 20 años a través de tratamientos, remisiones, recaídas. Nuestro padre no escatimó gastos, usó todas las conexiones. Pero la ciencia médica solo podía hacer tanto en ese entonces. Él se volvió hacia mí, sus ojos oscuros intensos. Cuando yo la vi a usted en esa farmacia, protegiendo a su hija incluso en su miedo, yo reconocí algo. Luego yo me enteré de la condición de Emma. Él sacudió su cabeza ligeramente. Algunos lo llamarían destino. Yo prefiero pensar en ello como una oportunidad. ¿Oportunidad para qué? Redención, quizás. Él sonrió débilmente. O simplemente la oportunidad de asegurar que otro niño no sufra como lo hizo mi hermana. La Fundación Castellano fue establecida en memoria de Adriana. Nosotros financiamos investigación, programas de tratamiento, apoyo para familias que enfrentan estos trastornos. Yo luché por reconciliar esta vulnerabilidad inesperada con el hombre, cuya misma presencia infundía miedo y respeto. Eso es admirable, pero eso no explica su interés en mí específicamente, ¿verdad? Él se inclinó ligeramente hacia adelante, el movimiento trayendo consigo ese olor a sándalo y algo más oscuro. Una madre soltera luchando contra probabilidades imposibles por la supervivencia de su hija. Una mujer que agarró el brazo de uno de los hombres más peligrosos de la ciudad sin dudarlo para protegerse. Su voz bajó aún más. Una mujer con fuego en sus ojos incluso cuando tiene miedo. Inteligencia desperdiciada en trabajo insignificante. Belleza no disminuida por el agotamiento. El calor subió a mi rostro ante la abierta apreciación en su mirada. Señor Castellano, Dante, él corrigió. Yo creo que ya pasamos las formalidades, ¿no es así? Dante, yo concedí,
el nombre sintiéndose íntimo en mi lengua. Todo esto está sucediendo muy rápido. El trabajo, el programa de tratamiento de Emma, estas revelaciones. Yo no sé qué espera usted de mí. Él se recostó, estudiándome con esos ojos oscuros insondables. Por ahora, simplemente la oportunidad de conocerla mejor, de ayudar a Emma a recibir el cuidado que ella necesita. Quizás con el tiempo más, pero esa será su elección, Sofía. Siempre su elección. La sinceridad en su voz era desarmante, sin embargo la cautela me mantenía alerta. Y si yo elijo alejarme, rechazar su ayuda, entonces el trabajo sigue siendo suyo. Usted ya ha demostrado ser capaz. La atención médica de Emma continúa. Su inscripción en el programa es incondicional. Su expresión se endureció ligeramente, pero yo espero que usted no tome esa decisión. Yo creo que nosotros podríamos ser significativos el uno para el otro. El peso de sus palabras se posó entre nosotros, cargado de implicación. Esto no era meramente caridad o incluso atracción. Dante Castellano estaba ofreciendo algo más complejo, una especie de sociedad cuyos contornos permanecían indefinidos pero tentadores. Una tos discreta anunció la presencia de Marco en la puerta de la terraza. «Señor, la llamada que usted esperaba». Dante asintió, su expresión cambiando sutilmente de nuevo al poder controlado que yo había presenciado por primera vez. «Lleve a la señorita Reed a casa cuando ella esté lista. Asegúrese de que su hija llegue a salvo también». «A mí», él añadió. «Piense en lo que yo he dicho, Sofía. Hablaremos de nuevo pronto». Él se levantó con gracia fluida, inclinándose para rozar mis labios con su mejilla. Un gesto tan inesperado que yo me congelé, el calor de su aliento enviando un temblor a través de mí. Luego él se fue, dejándome sola con mis pensamientos acelerados y la persistente sensación de su tacto. El viaje a casa pasó en un aturdimiento, mi mente reproduciendo nuestra conversación, buscando significados y agendas ocultas. Para cuando yo llegué a mi edificio de apartamentos, ahora misteriosamente libre de los problemas de mantenimiento que lo habían acosado durante meses, yo no estaba más cerca de entender el enigma que era Dante Castellano. Sin embargo, mientras yo subía las escaleras hacia donde Emma esperaba, una certeza se había cristalizado en medio de la confusión. Para bien o para mal, Dante Castellano se había enredado en nuestras vidas con lazos que no se romperían fácilmente. Y a pesar de cada campana de advertencia racional, una parte traicionera de mí no quería que se rompieran. Pasaron las semanas, un otoño se convirtió en invierno. Mi vida se asentó en un nuevo ritmo, uno de estabilidad y comodidad inesperadas. El trabajo en el hospital resultó desafiante pero gratificante, permitiéndome usar habilidades que yo había olvidado que poseía. La salud de Emma mejoró constantemente bajo el programa de atención integral. Sus mejillas se llenaron, su energía regresó en incrementos pequeños pero significativos. Y a través de todo, la presencia de Dante Castellano flotaba en la periferia de nuestra existencia, nunca intrusiva, pero imposible de ignorar. Él no presionó para más reuniones, sino que estableció un patrón de pequeños gestos considerados que hablaban de atención cuidadosa en lugar de control abrumador. Un coche aparecería en las mañanas lluviosas sin ser llamado. Boletos de teatro para un espectáculo infantil que Emma había mencionado querer ver llegarían a mi escritorio. Una vez después de que yo le mencioné sin pensarlo a la doctora Rechen que Emma había dejado pequeña su abrigo de invierno. Un paquete apareció en nuestro apartamento conteniendo no solo un abrigo, sino un guardarropa completo de invierno exactamente de su talla. ¿Es tu novio?, Emma preguntó una tarde.
Mientras ella modelaba sus nuevas botas frente a nuestro pequeño espejo, yo casi me ahogo con mi té. ¿Quién? El señor Dante, ella dijo, con la naturalidad de los niños. El que envía los coches y los regalos. La señora Patel dice que debe estar enamorado de ti. El calor subió a mi rostro. Él es un amigo, alguien que quiere ayudarnos. Emma consideró esto, su pequeña cara seria. ¿Por su hermana, la que estaba enferma como yo? Yo dejé mi taza, sobresaltada. ¿Cómo sabes tú eso? Él me lo dijo, ella dijo, subiéndose al sofá a mi lado. Cuando él vino a visitarme a la escuela, mi sangre se heló. Él vino a tu escuela. ¿Cuándo? La semana pasada, durante el recreo. Ella parecía despreocupada por mi alarma. Él estaba con el señor Marco. Ellos hablaron primero con el director Winters, y luego ellos vinieron al patio de juegos. El señor Dante me dio esto. Ella sacó un pequeño medallón de plata de debajo de su suéter, un óvalo delicado que yo había asumido que había venido de la señora Patel. Tiene una foto de su hermana dentro. Él dijo que ella me está cuidando ahora. Yo tomé el medallón con dedos temblorosos, abriéndolo para revelar una diminuta fotografía de una hermosa joven con los ojos oscuros de Dante y facciones fuertes. Su sonrisa radiante, a pesar de la palidez de la enfermedad evidente en su rostro. Ira y confusión luchaban dentro de mí. El gesto era innegablemente conmovedor. Una conexión personal entre Emma y la hermana que Dante había perdido. Sin embargo, él se había acercado a mi hija sin mi conocimiento o permiso, cruzando un límite que yo ni siquiera había sabido que necesitaba establecerse. Esa noche, después de que Emma se durmió, yo llamé al número en la tarjeta que Dante me había dado. Él respondió al segundo timbre, su voz profunda enviando un escalofrío involuntario a través de mí. Sofía, yo me he estado preguntando cuándo usted llamaría. Usted fue a la escuela de Emma, yo dije sin preámbulos. Usted habló con mi hija sin decírmelo. Una pausa. Sí. ¿Por qué? Yo quería conocerla apropiadamente para ver por mí mismo cómo ella estaba respondiendo a los tratamientos. Su tono era sin disculpas. Los protocolos de seguridad escolar eran inadecuados. Yo los he actualizado. Por supuesto que sí. El hombre que reorganizaba vidas e instituciones con una palabra o un gesto no dudaría en revisar el sistema de seguridad de una escuela entera. Ese no es el punto, yo dije, luchando por mantener mi voz nivelada. Emma es mi hija, mía. Usted no toma decisiones sobre ella. Usted no le da regalos. Usted no la visita sin mi permiso. Usted tiene razón. Su admisión me sorprendió. Fue presuntuoso. Yo me disculpo. El simple reconocimiento desinfló parte de mi ira. Gracias, yo dije, menos acaloradamente. Yo aprecio todo lo que usted ha hecho por nosotros, Dante. Pero tiene que haber límites, ¿entendido? Un breve silencio se extendió entre nosotros. Entonces, cene conmigo mañana por la noche. Una cena apropiada, no un interrogatorio en mi terraza. El repentino cambio de tema me tomó por sorpresa. Yo no tengo a nadie para cuidar a Emma. La señora Patel ya ha aceptado. 7 en punto. Yo pude oír la sonrisa en su voz, a menos que eso cruce un límite también. A pesar de mí misma, yo reí. Usted es imposible. Así me han dicho. Su voz se suavizó. Diga así, Sofía, y Dios me ayude. Yo lo hice. El restaurante era del tipo que yo solo había visto en películas, escondido detrás de una puerta sin marcar en el distrito histórico de la ciudad. Su interior, un estudio de elegancia del viejo mundo, con nichos privados separados por pantallas de madera oscura e iluminados por el suave resplandor de las velas. Dante me estaba esperando cuando yo llegué, levantándose mientras yo me acercaba a nuestra mesa apartada. Usted se ve hermosa, él dijo,
sus ojos oscuros apreciativos mientras ellos observaban el simple vestido negro en el que yo había derrochado. Mi primera prenda de vestir nueva en años, gracias. Yo respondí, de repente tímida bajo su intensa mirada. Este lugar es increíble. Ha estado en la misma familia por 4 generaciones. Él sostuvo mi silla con esa misma cortesía de antaño que yo estaba empezando a esperar. El abuelo del dueño y el mío vinieron del mismo pueblo en Sicilia. La tarde transcurrió con sorprendente facilidad, nuestra conversación fluyendo naturalmente de tema en tema, mi adaptación al puesto en el hospital, el progreso de Emma, libros que ambos habíamos leído, música que disfrutábamos. Dante demostró ser conocedor en prácticamente todos los temas, aunque él escuchaba más de lo que hablaba, su atención haciéndome sentir como si cada palabra mía tuviera valor. Fue solo cuando llegó el postre que él abordó territorio más personal. Usted ha sido cautelosa conmigo, él observó, observándome por encima del borde de su copa de vino, aceptando ayuda para Emma, pero manteniendo su distancia por lo demás. Yo tracé el borde de mi plato con la punta de un dedo. ¿Puede usted culparme? Usted es intimidante. Una sonrisa tocó sus labios. ¿Lo soy? Usted sabe que lo es. Yo lo miré directamente. Todo sobre usted, su poder, su riqueza, la forma en que usted simplemente reorganiza la realidad para adaptarla a sus preferencias. Es abrumador. Sin embargo, ¿aquí está usted? Sí, yo admití suavemente. Aquí estoy. Algo cambió en su expresión, el control cuidadoso dando paso a algo más crudo, más vulnerable. Yo no me había sentido así por nadie desde antes de que Adriana muriera. Él dijo, su voz baja. Su enfermedad consumió a nuestra familia por tantos años. Después de que ella se fue, yo me enterré en los negocios, en expandir nuestros intereses, en construir la fundación. Yo no permití espacio para enredos personales. Él se acercó a través de la mesa, sus dedos rozando los míos en un toque que envió calidez en cascada a través de mí, hasta que usted me agarró el brazo en esa farmacia. Yo tragué, mi corazón latiendo contra mis costillas. Dante, yo no estoy pidiendo declaraciones, Sofía, solo honestidad. ¿Sus reservas son únicamente sobre mis métodos? ¿O hay algo más? La pregunta quedó suspendida entre nosotros, cargada de posibilidad. Yo tomé una respiración profunda, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Yo tengo miedo. Yo admití. No de usted, exactamente, sino de lo que usted representa. Su mundo está tan alejado del mío. El poder que usted ejerce, la violencia implícita en su posición, me aterroriza. Su expresión no cambió, pero yo sentí su retirada, sutil como un cambio en la presión barométrica. Yo veo. No, usted no lo ve, yo dije, girando mi mano para capturar la suya antes de que él pudiera retirarse por completo. Yo tengo miedo porque a pesar de todo eso, a pesar de cada advertencia racional, yo no puedo dejar de pensar en usted, sobre esta conexión entre nosotros que no tiene sentido lógico, pero se siente. Yo luché por las palabras. Inevitable. La emoción desnuda que brilló en su rostro en ese momento, esperanza mezclada con una feroz posesión, me robó el aliento. Sus dedos se apretaron alrededor de los míos. Venga a casa conmigo esta noche, él dijo, su voz ronca con contención. La invitación flotó en el aire entre nosotros, cargada de promesa y peligro en igual medida. Una elección, yo supe instintivamente, que alteraría el curso de mi vida irrevocablemente. Sí, yo susurré,
cruzando el límite final entre mi vieja vida y lo que sea que esperaba en el mundo de Dante Castellano. El viaje a su finca transcurrió en un silencio cargado. El espacio entre nosotros en el asiento trasero del Bentley, chispeando con un deseo tácito. Dante no me tocó, no hasta que estuvimos solos en el gran vestíbulo de su casa, la puerta cerrándose detrás de nosotros con un clic definitivo. Luego él estuvo ante mí, una mano ahuecando mi rostro con exquisita gentileza, sus ojos oscuros buscando en los míos cualquier signo de vacilación o duda. No encontrando ninguno, él bajó su boca a la mía en un beso que comenzó con una tierna exploración y rápidamente se encendió en algo más consumidor. Yo me rendí a él, mis brazos rodeando su cuello mientras sus manos abarcaban mi cintura, atrayéndome contra la sólida calidez de su cuerpo. En ese momento, todas mis cuidadosas racionalizaciones se disolvieron, dejando solo la verdad innegable que se había estado construyendo desde nuestro primer encuentro. Lo que Dante Castellano pudiera ser para el resto del mundo. Jefe temido, benefactor poderoso, hombre de negocios despiadado. Para mí, él se había vuelto esencial. El amanecer me encontró en la cama de Dante, las sábanas de algodón egipcio frescas contra mi piel, su brazo un peso pesado sobre mi cintura. Yo lo observé dormir, estudiando el rostro que se relajaba en el sueño, perdiendo parte de su severidad. La cicatriz a lo largo de su ceja parecía más pronunciada a la pálida luz de la mañana, un recordatorio de la violencia que lo había moldeado, el mundo que él habitaba que permanecía en gran parte invisible para mí. Como si sintiera mi escrutinio, sus ojos se abrieron, oscuros e inmediatamente alertas. Él me estudió con una intensidad que hizo que el calor floreciera en mi piel. ¿Sin arrepentimientos? Él preguntó, su voz ronca por el sueño. Yo sacudí mi cabeza. Sin arrepentimientos. Su mano trazó la curva de mi cadera, un gesto posesivo que me envió escalofríos. Quédese, él murmuró. Es sábado. Emma está con la señora Patel hasta el mediodía. Yo me recosté contra él, permitiéndome este momento de perfecta satisfacción, apartando los pensamientos de lo que vendría después, de cómo esta frágil cosa entre nosotros podría posiblemente sobrevivir a las realidades de nuestras vidas dispares. Más tarde, tomando café en su cocina iluminada por el sol, un espacio inesperadamente cálido en la mansión por lo demás formal, la realidad comenzó a reafirmarse. Yo debería ir a casa, yo dije renuentemente. Emma estará esperando. Dante asintió, su expresión pensativa mientras él me estudiaba por encima del borde de su taza. Tráigala aquí mañana, él sugirió, para almorzar. Los jardines todavía son agradables y hay una piscina cubierta que ella podría disfrutar. La invitación casual me tomó por sorpresa. Esta fusión de nuestros mundos separados que yo había sido tan cuidadosa de mantener distintos. ¿Está usted seguro de que eso es prudente? Emma lo es. Yo dudé. Ella se encariña fácilmente. Yo no quiero que ella se confunda sobre su papel en nuestras vidas. ¿Y cuál es mi papel en sus vidas, Sofía? Su tono era suave, pero la pregunta era directa. Yo lo miré directamente. Yo no estoy segura todavía. Anoche yo me sonrojé, recordando la intensidad de nuestra conexión, la forma en que él me había reclamado con una pasión que rozaba la reverencia. Pero nuestra situación es complicada. Solo es tan complicada como nosotros la hacemos. Él dejó su taza, estirándose a través de la encimera de mármol para tomar mi mano. Yo la quiero a usted en mi vida, Sofía, a las dos, no como casos de caridad, no como obligaciones, como familia. La palabra quedó suspendida entre nosotros, cargada de significado más allá de sus simples sílabas. Familia,
Yo repetí suavemente, ¿es eso lo que nosotros somos para usted? Algo vulnerable parpadeó en sus facciones. Usted podría hacerlo. Si usted me lo permite, yo me gustaría construir algo con usted. Algo real, algo duradero. Mi corazón martillaba contra mis costillas. Esto no era una aventura casual o un arreglo conveniente lo que él estaba proponiendo. Esto era algo mucho más significativo y aterrador. Hay tanto que yo todavía no sé sobre usted, yo dije, sobre su negocio, su pasado, las cosas que hacen que la gente le tema. Su expresión se volvió solemne. Hay aspectos de mi vida que no son convencionalmente aceptables. Él reconoció. La familia Castellano tiene raíces en el crimen organizado. Eso no es un secreto. Mi padre operaba casi por completo fuera de la ley. Yo he pasado la última década legitimando nuestras empresas, aunque sí, algunas conexiones permanecen que existen en áreas grises. Él sostuvo mi mirada firmemente. Yo no la insultaré afirmando que mis manos están completamente limpias, Sofía, pero yo le puedo prometer esto. Todo lo que yo hago ahora es para proteger lo que es mío, para asegurar nuestro futuro. No hay violencia sin propósito, no hay crueldad por sí misma. ¿Y si yo le pidiera que lo dejara todo atrás? La pregunta era injusta, yo lo sabía. Pedirle a un hombre como Dante que abandonara el imperio que él había heredado y reformado era como pedirle que se cortara una extremidad. Para su crédito, él lo consideró seriamente, su expresión grave. Partes de ello, sí, la fundación, los negocios legítimos, esos podrían continuar bajo mi supervisión. ¿El resto? Él sacudió su cabeza ligeramente. No es tan simple. Hay obligaciones, lealtades, deudas que no pueden abandonarse sin consecuencias. Lo mejor que yo podría ofrecer es distancia, aislamiento entre ese mundo y nuestra vida familiar. Nuestra vida familiar. La frase resonó en mi mente, tan tentadora como imposible de imaginar. Sin embargo, no era eso lo que se había estado formando, pieza por pieza, desde el momento en la farmacia. Dante insertándose en el tejido de nuestra existencia, volviéndose esencial no solo para el cuidado de Emma, sino para mi propio sentido de posibilidad. Yo necesito tiempo, yo dije finalmente, para pensar en lo que esto significa, para mí y para Emma. Él asintió, aunque yo pude ver la tensión en su mandíbula. Por supuesto, tómese el día, considere lo que yo he dicho. Sus dedos se apretaron brevemente alrededor de los míos. Pero sepa que yo no hago tales ofertas a la ligera, Sofía. Lo que yo siento por usted, por ambas, no es temporal ni condicional. Marco me llevó a casa en silencio, la ciudad pasando en un borrón de luz solar invernal y sombra. Mi mente bullía con las implicaciones de la propuesta de Dante. ¿Podría yo realmente unir mi vida con la suya, conociendo la oscuridad que bordeaba su mundo? ¿Podría yo permitir que Emma formara lazos con un hombre cuyos enemigos podrían algún día convertirse en amenazas para su seguridad? Sin embargo, la alternativa, alejarse de lo que nosotros habíamos comenzado a construir, de la seguridad y el cuidado que él ofrecía, de la innegable conexión entre nosotros, parecía igualmente imposible. Emma estaba viendo dibujos animados cuando yo llegué, su pequeña cara iluminándose a mi entrada. Mami, la señora, Patel hizo panqueques con chispas de chocolate. Yo la abracé, inhalando su familiar aroma, sintiendo la fuerza recién encontrada en su delgado cuerpo, fuerza que la intervención de Dante había hecho posible. Eso suena delicioso, cariño. ¿Me guardaste alguno? Más tarde, después de que la señora Patel se fue con una sonrisa cómplice y un suave apretón de mi mano, Emma y yo nos sentamos en nuestro pequeño balcón,
abrigadas con mantas contra el frío invernal, observando a los pájaros reunirse en el comedero que Dante había instalado semanas antes. El señor Dante me preguntó si yo me gustaría tenerlo como papá. Emma dijo de repente, sus ojos en un cardenal que había aterrizado en la barandilla. Yo me congelé, mi taza de té a mitad de camino de mis labios. ¿Él qué? ¿Cuándo dijo él esto? En la escuela. Ella respondió, su tono práctico. Él dijo que él se preocupa mucho por ti, y por mí también, y que quizás algún día nosotros podríamos ser una familia, pero solo si yo pensaba que eso estaría bien. Una emoción compleja me invadió, ira hacia Dante por abordar un tema así con Emma sin consultarme, sin embargo una renuente admiración por su reconocimiento de su agencia, su comprensión de que su opinión importaba. ¿Qué le dijiste? Yo pregunté cuidadosamente, dejando mi taza. Emma inclinó su cabeza considerando. Yo dije que yo ya tenía un papá, pero él se fue y no llama ni envía tarjetas de cumpleaños. Y que tú estás triste a veces, pero tú sonríes más desde que el señor Dante empezó a enviar los coches. Ella me miró con esos ojos perspicaces que parecían ver directamente a través de las pretensiones adultas. Yo le dije que no me importaría si él quería ser mi nuevo papá, siempre y cuando él prometa no irse como lo hizo el mío. Las lágrimas me picaron los ojos. Oh, Emma. Él dijo que él nunca se iría, ella continuó solemnemente. Él lo prometió. Y él dijo que su hermana estaría enojada con él en el cielo si él rompía una promesa conmigo, porque yo soy especial como ella era. Yo la puse en mi regazo, acunándola cerca, mientras mi corazón se retorcía con emociones contradictorias. Dante había manipulado situaciones, reorganizado nuestras vidas, se había acercado a mi hija sin permiso, acciones que deberían haberme hecho correr en la dirección opuesta. Sin embargo, debajo de la prepotencia había un núcleo de cuidado genuino, un reconocimiento de lo que Emma y yo más necesitábamos: seguridad, estabilidad, la certeza de que no seríamos abandonadas de nuevo. ¿A ti te gusta él, mami? Emma preguntó, mirándome. Porque yo creo que a él le gustas mucho. Sus ojos se ponen todos suaves cuando él habla de ti, como en las películas. Una risa se me escapó, mitad sollozo, mitad genuina diversión por su observación. Sí, cariño, a mí me gusta mucho él también. Mi teléfono sonó con un mensaje entrante. Dante, ¿ha usted decidido? Simple, directo, sin presión. Sin embargo, yo pude sentir el peso de la expectativa detrás de las palabras. Este era un punto de inflexión, un momento de elección que definiría lo que vendría después para todos nosotros. Yo tomé una respiración profunda mirando a Emma, más sana, más feliz de lo que había estado en meses, y luego hacia la ciudad más allá de nuestro pequeño balcón, donde Dante esperaba una respuesta que uniría nuestras vidas o las separaría irrevocablemente. Sí, yo tecleé, mis dedos firmes a pesar de la enormidad de la decisión. Pero nosotros haremos esto lentamente, en términos que nosotros establezcamos juntos. Emma es lo primero, siempre. Su respuesta fue inmediata. Siempre. Ambas son lo primero ahora. Todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy, es suyo. Venga a casa, Sofía. Ambas. Casa. Una palabra tan simple para un concepto tan complejo. Casa había sido una idea abstracta durante demasiado tiempo. Una serie de espacios temporales, nunca del todo seguros, nunca completamente nuestros. La perspectiva de un verdadero hogar, con alguien que lucharía para protegerlo, para protegernos. El anhelo era casi abrumador. Emma, yo dije, dejando mi teléfono a un lado. ¿Cómo te sentirías acerca de almorzar con el señor Dante mañana, en su casa?
Tiene una piscina. Sus ojos se abrieron de emoción. ¿De verdad? ¿Puedo traer mi nuevo traje de baño? El de los brillos. Absolutamente, yo prometí, mi decisión solidificándose con su alegría. Y quizás podemos hablar de pasar más tiempo allí, de hacer algunos cambios en nuestras vidas. Ella asintió solemnemente, sabiduría más allá de sus años en su mirada. Porque el señor Dante va a ser nuestra familia ahora. Quizás, yo dije suavemente. Si eso es lo que todos nosotros queremos, lo resolveremos juntos. ¿Vale? Vale, ella estuvo de acuerdo, acurrucándose contra mí. Yo creo que será bueno, mami. El señor Dante hace que el sentimiento de miedo se vaya. Para ambas. De la boca de los niños, en su simple observación, yacía la verdad que yo había estado rodeando, más allá del lujo, el poder, las complejas cuestiones morales del mundo de Dante. Lo que él nos ofrecía era la necesidad humana más básica: seguridad, certeza, pertenencia. Yo le envié un mensaje de texto de nuevo. Estaremos allí mañana al mediodía. Y Dante, gracias por no rendirte con nosotros. Su respuesta fue inmediata e inusualmente sin reservas. Nunca. Desde el momento en que usted me agarró del brazo, usted se convirtió en mía para proteger. Ambas. Siempre. Yo cerré mis ojos, Emma cálida contra mí, el sol invernal en mi rostro, y por primera vez en años yo me permití creer en un futuro sin la carga del miedo constante. Cualesquiera que fueran las complicaciones que se avecinaran, y habría muchas al unir mi vida con la de Dante Castellanos, nosotros las enfrentaríamos juntos, una familia forjada no por sangre, sino por elección, por necesidad, por amor que nos había encontrado en las circunstancias más inesperadas. A veces la salvación viene disfrazada de peligro. A veces la mano que tú agarras con miedo desesperado se convierte en la que tú sostienes por toda una vida. Y a veces los comienzos más improbables llevan a los finales más perfectos.